Muy buen día, les doy la bienvenida a otra sesión de conversaciones Aroa. En esta ocasión me acompaña mi querida amiga, además colega con la que he tenido la oportunidad de compartir en varias oportunidades, en diferentes espacios, Adriana Mena. Adriana Mena es terapeuta holística con enfoque en terapia sistémica familiar y hoy nos va a compartir acerca de la psicogenealogía. Y Adri, muy buen día, bienvenida. De antemano, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio y por compartirnos aquí parte de tu conocimiento. Cuéntanos. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Germán, por este espacio. Y bueno, vamos a hablar de uno de los temas que a mí, la verdad, me apasiona hablar porque soy una convencida de este tema. Entonces, digamos que nosotros no somos tan libres como pensamos, ¿sí? Creemos que somos libres y que yo hago lo que quiera y estamos muy condicionados por nuestro sistema familiar, por la historia de nuestro sistema familiar, por la historia de nuestros ancestros. Entonces, ¿qué es la psicogenealogía? La psicogenealogía es el estudio del árbol. ¿Qué hace la psicogenealogía? Ver, identificar El árbol genealógico. del árbol genealógico. Entonces, a nivel, esto lo llamamos el árbol genealógico, estamos hablando de lo que es el transgeneracional. Y para ponerlos en contexto, ¿qué es el transgeneracional? Es mis padres, de donde están mis padres hacia atrás, es decir, mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos, tanto de la línea materna como la línea paterna. A eso le llamamos el transgeneracional, porque de estas personas nosotros heredamos programas. Entonces, ¿qué busca la psicogenealogía? La psicogenealogía busca todas las lealtades que tenemos, ¿sí? O sea, soy leal a mi abuelo en esto, o a mi abuela, o a mi mamá, o a un tío, y no me doy cuenta, eso es una lealtad. Busca las repeticiones que se dan dentro del sistema familiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta familia todas las mujeres se quedan solteras y van a ver el patrón y todas de ahí, es que ninguna, o sea, si se casan, llega un punto donde, ¡pum!, se quedan solteras. Entonces, eso puede ser también una repetición o puede llamarse también al igual una lealtad. También busca eh, todo el sufrimiento, o sea, reparar ese sufrimiento y esas emociones que se han quedado incrustadas en el árbol y que también venimos repitiendo, ¿sí? Como por ejemplo una quiebra económica. Entonces un bisabuelo se quebró hace no sé cuántos años y resulta que un nieto vive una quiebra económica y no tiene ni idea qué es. Sí, no sabe qué es. Entonces, eso es lo que es, digamos, de forma muy resumida, la psicogenealogía. Es el estudio del árbol genealógico donde entramos a mirar qué repeticiones hay, qué lealtades hay, qué vínculos discordantes hay en el sistema familiar que yo tengo, que estoy repitiendo y que no tengo ni idea por qué me pasan estas situaciones. O hay muchas veces que la gente dice, ay, es que en mi familia todos somos así, es que todos somos así. Y ese todos somos así tiene un porqué, todos somos así, ¿no? ¿Por qué nos pasa? Es que a todos nos pasa lo mismo. Sí, pues entonces eso es lo que hay que buscar, porque a todos les sucede lo mismo. Entonces tenemos varios puntos donde lo primero que se hace cuando uno va a entrar a este transgeneracional o al árbol es ir a ver la historia. ¿De quién es esta historia? ¿Sí? Honrar el dolor y el sufrimiento que tuvieron esos ancestros o ese ancestro, darle lugar a esa situación y devolverlo. O sea, esto no es mío, esto no me corresponde, ¿sí? Eso es lo que buscamos hacer ahí. ¿Y por qué? Y te estarás preguntando, pero ¿cómo así que yo voy a tomar algo que no es mío? Si eso se llama amor ciego. Por amor ciego vamos tomando programas que no son nuestros y también esa necesidad del árbol de reparar algo, ¿no? Algo que se quedó allá sin reparar porque el abuelo no lo pudo procesar, porque la abuela no lo pudo procesar, porque fue tan doloroso que el papá no lo pudo procesar y llega alguien y esto está aquí, o sea, esto está aquí en mi historia, esto está aquí en mi ADN. Vamos a contarle un poco a la gente, digamos, como para aterrizar un poco el proceso.
como para que las personas, digamos, que no saben nada de esto, que vean esto por primera vez, digan, bueno, pero sí, muy chévere todo lo que Ari nos cuenta, pero como para que la gente, digamos, se ubique un poco más es, en términos generales, cómo funciona un proceso terapéutico desde la psicogenealogía. Es decir, Listo. yo, por ejemplo, yo voy, te consulto y te digo, por ejemplo, lo que tú me dices, Ari, es que no levanto cabeza, tengo un problema económico terrible, llevo así 5 6 10 años, en fin, ta, 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 ta. O sea, ¿qué pasa con eso? Entonces, digamos, ¿cuál es la mirada? No es que vamos a hacer aquí puesto el proceso, pero como que en términos generales para que la gente entienda, bueno, cómo funciona la cosa, dónde es que se busca, qué es lo que yo miro, como que qué me correspondía a mí hacer, ¿no? O cómo es, porque sé que esto tiene mucho de autoindagación, ¿sí? Mucho, es Que a mucho. veces, que a veces generalmente a las personas les cuesta, digamos, comprender y entender eso. Entonces, como que un poquito ponerlo así como en plastilina para que la gente diga, ve, yo creo que a mí esto me podría funcionar. Yo creo que bajo esta mirada yo podría mejorar tal y cual aspecto. Ok, lo primero es que las personas deben saber que repetimos historias de Ujú. nuestro sistema familiar. Así, así no conozcamos el ancestro. Es decir, si mi abuelo murió, mi bisabuelo murió, mi abuela y no la conocí, eso no me exime, ¿sí? Digamos que en tal caso no me exime de una repetición, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿qué tenemos en cuenta cuando estamos en una consulta de estas, teniendo en cuenta el ejemplo que tú me das? Tengo problemas económicos. Entonces, hacemos un estudio del árbol. ¿Qué es hacer un estudio del árbol y qué tenemos en cuenta? Que por esa misma forma es que se dan las repeticiones. Entonces, yo te pregunto, tu nombre, ¿sí? Empezamos con tu nombre, lo más básico. ¿Y quién más se llamaba como tú en el árbol? ¿Sí? Entonces resulta que no, pues que por acá mi abuelo se llamaba Germán, mi papá se llamaba Germán y mi tatarabuelo se llamaba Germán. Entonces empezamos por el nombre, porque por el nombre también se repiten las historias, ¿sí? O sea, te haces doble de la persona, ¿sí? Entonces, digamos, un punto de indagación es el nombre. Otro punto de indagación es la fecha de nacimiento. ¿Qué tenemos en cuenta? O sea, en todo este estudio del árbol tenemos en cuenta la fecha de nacimiento del consultante y la fecha de nacimiento de sus ancestros, que ya explicamos, digamos, quiénes son los ancestros, ¿sí? De ahí para atrás. Y tenemos en cuenta el mes de cumpleaños. Todo esto que les estoy diciendo es la forma como yo me hago doble de una persona. Tenemos en cuenta también el grado de hermandad, es decir, que si es un hijo número uno, que si es un hijo número dos, entonces se va a hacer igual a todos los hijos número uno y número dos del árbol. Con esto, ¿qué quiero decir? Que entramos a indagar las formas como una persona se hace doble de la otra. Entonces, pongamos el ejemplo de que es doble por el nombre. Entonces yo te pregunto, ¿quién te puso el nombre? Me dice, no, me pusieron el nombre de mi abuelo porque mi abuelo se murió temprano, o me pusieron el nombre de mi abuelo por tener visto. Cuéntame cuál fue la historia de tu abuelo. No, pues es que mi papá me contó que mi abuelo a los 30 años vivió un destierro muy fuerte y para él fue muy doloroso, donde perdió todo y no pudo volver a recuperarse. Ah, ¿y tú cuántos años tienes? 30. Ah, y te llamas como tu abuelo. Ok, está repitiendo la historia de tu abuelo. Sí, o sea, ese es uno de los puntos que tenemos en cuenta para ir allá, es ver esto de quién es. Entonces, si ya te diste cuenta que eso es del abuelo, es ir con la honra a ese abuelo, ¿sí? Es reconocer el dolor que le pudo causar a él, es esa emoción que se quedó incrustada ahí, ese no poder, ¿sí? Y devolverle esto que es de él, porque no es tuyo y decides no cargarlo. Así funciona. Dime. ¿Hay alguna, digamos, en este ejemplo que estamos manejando, el tema del abuelo y eso, por decirte algo, hay alguna posibilidad de que, supongamos, volviendo al tema económico, es que mi abuelo fue un personaje al que económicamente le fue muy mal, entonces por eso a mí también me va mal, por decir algo. Pero podría ser, digamos, que ese tema económico de mi abuelo se refleje en mí hoy en día, no desde el punto de vista económico, sino desde otro malestar, desde otra situación que esté asociada con eso, ¿sí? Sí, Que completamente, yo porque diga, por ejemplo, a mí no es que me vaya mal económicamente, pero me va muy mal, no sé, en el amor, o me va muy mal en la salud. Mira, llevo tantos años lidiando con este problema de salud y nadie le da con el tema, y he hecho mil cosas. Puede ser eso, digamos, como también para tener claridad de que no necesariamente
esa situación puntual se refleja de la misma manera transgeneracional en los demás, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, y es que y eso se puede presentar de distintas maneras y puede ser esa la causa raíz. Por Ok. ejemplo, él vivió una pérdida, él vivió Ujú. una pérdida. Yo, ¿cuántas pérdidas puedo tener? Pérdida de Eso, trabajo, pérdida de no eso. sé qué, pérdida. ¿Quién vivió la pérdida? ¿En qué momento vivió esa pérdida? ¿Sí? Ujú. Entonces, yo, claro, se me representa a mí como una pérdida, ¿sí? Entonces, no solamente, digamos que no puede ser exacta, ¿sí? Pero sí le encontramos el Está la sentido, relación. está la relación ahí, está muy relacionado, pérdida. Por ejemplo, hay personas que llegan y dicen, bueno, volvemos a perder dinero, ¿verdad? Dinero, ¿no? Pierden dinero cuando se pierde dinero y se pierde dinero y se pierde dinero y se pierde dinero. El dinero es algo valor. Entonces, cuando entramos allá, a la historia, fue que perdió algo valioso, pero perder algo valioso no necesariamente es perder dinero. Yo pierdo algo valioso cuando mi mamá se muere, cuando mi papá se muere, cuando pierdo algo que para mí representa valor, cuando para mí representa valor el trabajo y me echan del trabajo, ¿sí? Entonces, cuando la emoción se queda incrustada en el sistema familiar o se queda incrustada en mí, ¿sí? Entonces, pues se va a repetir, voy a repetir ese patrón o voy a hacer la repetición de esas situaciones donde pierdo y pierdo y pierdo hasta que diga, oye, aquí hay algo, ¿no? O sea, no puede ser que yo esté perdiendo y perdiendo, ¿qué más hay aquí, ¿no? Que me cuestione eso. Entonces, estamos hablando que desde la psicogenealogía miramos todo el tema del transgeneracional, pero también estamos mirando nuestra vida, es decir, no solamente a nivel ancestral, sino que también puedo ver esas repeticiones que tengo conmigo mismo, ¿sí? Como ciclos biológicos memorizados que tenemos las personas, es decir, que cada cierto tiempo vivo una situación, ¿sí? Sí. Eh, Como, ¿qué te puedo decir? Estoy casado o tengo pareja, pero cada 7 años pierdo mi pareja, ¿sí? Cada 7 años pierdo mi pareja. Y Hay tal una vez cosa cíclica. es cíclica, entonces analizamos también esos ciclos. Y tal vez puede ser, si en el árbol no está, bueno, ¿qué perdiste tú? Y empezamos a hacer esa regresión y, ay, sí, pero claro, eso no lo he procesado. Eso está ahí, la emoción está ahí, tal vez el dolor está ahí, sí, el dolor está ahí. Y mientras el dolor esté ahí, pues se sigue repitiendo hasta que lo resolvamos. Entonces, digamos que hacemos el estudio del árbol genealógico, sí, que es el transgeneracional. También miramos todo el tema de los ciclos biológicos memorizados y en esta terapia me encanta algo que llamamos, que analizamos mucho, es el proyecto sentido. Y son todas las memorias uterinas que tomamos cuando estamos con El mamá, vientre. ¿sí? En el vientre materno, que es algo que realmente nos marca y nos marca para toda la vida, ¿sí? Porque eso también es un ciclo que repetimos. Y ¿Qué eso, quiere perdóname, te interrumpo ahí. Ese tema del ciclo sentido, me dices, ¿cómo es que se llama? Proyecto sentido. Proyecto proyecto sentido. sentido? Proyecto sentido, digamos, cómo es que yo, digamos, me apropio de eso en el vientre materno? ¿O cómo es que eso, digamos, sí, sí, me permea, digamos, y puede reflejarse más adelante? Ahí la transmisión es que por lo que yo percibo, digamos, Sí, como feto, por decirlo de alguna manera, o me lo transmite mi mamá vía interna, ¿cómo es el tema ahí? sí, es un tema que el bebé está en simbiosis con la mamá, es uno con la mamá y siente todo lo que la mamá siente. Ya. Entonces, digamos que el proyecto sentido arranca desde la concepción, es decir, 9 meses antes de que el bebé esté ahí, el proyecto sentido ya está. ¿Por qué este papá y por qué esta mamá les interesaba tener un hijo? ¿Por qué necesitaban ellos tener un hijo? Siempre hay un porqué. Entonces, por ejemplo, si esa mamá estaba frustrada porque no pudo terminar su carrera o no se siente lo suficientemente exitosa o sencillamente ya está muy adulta y le teme a la vejez, ella dice, yo necesito tener un hijo para mi vejez, yo necesito tener a alguien que me acompañe en la vejez y esa es una necesidad que ella tiene y se junta con otro y tienen el niño, ¿sí? O sea, nace el niño. Entonces ese niño ya tiene un proyecto ahí y el primer proyecto que le implanta la mamá es, tú vas a estar conmigo para mi vejez. O sea, tú vas a ser mi hijo bastón. Y de eso lo vemos mucho.
Vemos hijos que no se casan nunca, porque siempre están con la mamá. ¿Y cuál era el proyecto de sentido de la mamá? Que la acompañara hasta que estuviera adulta, ¿no? Entonces, Es eso como si, es como si esa mamá lo programara, más o menos, sí esa es como la idea, es ¿no? programado completamente. Entonces, eso está, A eso precisamente nos referíamos cuando hablabas al comienzo de esos programas instalados, entre comillas, es más o menos eso, ¿no? Que uno no lo percibe, uno no lo ve de manera consciente, digamos, pero que es lo que uno llega a descubrir cuando trabaja estos procesos, ¿de acuerdo? sí, sí, Muy sí. bien. Entonces, digamos que eso sucede antes de la concepción, llega la concepción, le dicen, señora, usted está embarazada, listo. Y entonces el papá dijo, yo no quiero tener el muchachito, no lo tenga, churumblún, el niño, herida de rechazo, ya, pum, ya, o sea, lo tomó, porque está tomando todo lo que dice el sistema, porque la mamá lo está sintiendo, la mamá lo está sintiendo. Entonces, todo lo que vive la mamá, ya con el bebé en el vientre hasta que nace, hasta los 3 años, ellos son uno solo y sienten lo mismo. Entonces, ahí se toman demasiados programas. Si tu mamá, por ejemplo, o en tu casa, no solamente la mamá, y tomas programas de la mamá y del papá, y durante tu gestación se vivió mucha escasez, puede mirarse por ahí el programa. Si por ejemplo, hay personas que han perdido a su papá estando la mamá en embarazo, ¿no? Pucha, la tristeza con que nacen los bebés a veces es que no encuentran y tienen un vacío emocional, un vacío que no logran llenar, pero es que es ese vacío y ese dolor y ese duelo de esa pérdida que la tuvieron a temprana edad. ¿Sí? Entonces, ahí trabajamos todo lo que es el proyecto sentido, que a mí me parece una de las terapias más espectaculares que uno puede hacer, porque es sanar tu historia uterina y dejar con mamá el dolor que es de mamá y hacerme cargo de lo que a mí me corresponde, pero por lo menos entregar ese dolor. Este proyecto sentido, digamos que ese es el primer ciclo de vida que vive un ser humano y que lo vamos a ir repitiendo cíclicamente durante la vida. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hablamos del transgeneracional, ya hablamos del proyecto de sentido, ahorita hablamos, digamos, de todo el tema que es la infancia. También revisamos la infancia, porque trabajamos las heridas infantiles, Ah, la del porque las heridas, rechazo, la del abandono, todas estas heridas. Ok. todas estas heridas que te condicionan como adulto, te van Ujú. condicionando como adulto y finalmente, pues muchas cosas vienen de allá. Cuando digo trabajamos las heridas, pues obviamente estamos trabajando también a nivel ancestral porque estamos trabajando papá y mamá o estamos trabajando nuestros referentes, ¿sí? Entonces, es una terapia muy, muy, muy completa que abarca mucho y que muestra mucho también, que muestra mucho. Podríamos saber, digamos, como en términos generales, de pronto, digo yo, cómo identificar o clasificar, no sé cómo decirle, por decirlo que uno dijera, mire, si usted, los problemas asociados a temas económicos o de amor o tal cosa tienen que ver con honrar a su mamá. Los problemas de este tipo tienen que ver con su papá. ¿Existe eso o es indiferente? Sí. Existe, Germán, sí existe y existe una teoría muy clara frente a eso. Y en mi experiencia te digo que cada persona es un mundo. Sí, ¿Por qué te voy a decir? Yo te puedo decir, ok, mira, si tú tienes temas con la abundancia, es la madre. Si ya. tú tienes temas con el dinero, ve con el trabajo, sí, y con emprender, con tener la fuerza de un trabajo, entonces es tu padre, sí. Pero resulta que para esa persona tal vez tuvo unos referentes diferentes, entonces ella va a estar anclada a estos referentes, ¿sí? ¿Qué puedo decir? Hay Eso es cosas, único. eso no es, cada persona es un mundo, cada persona tiene que mirar su historia, cada persona mira su historia. ¿Qué es que sí podría decirte al respecto? Y es relaciones de pareja, ¿sí? Mis relaciones de pareja están muy ligadas a mis necesidades infantiles, están muy negadas a lo que no me dieron, a lo que no me dieron en mi infancia, ¿sí? A lo que yo estoy reclamando, que muchas veces le reclamo a mi pareja, pero pues es que le estoy reclamando a mi papá, le estoy reclamando a mi mamá, ¿sí? Eso es una de las miradas y la otra mirada es ver con quién del árbol, a quién más de mi árbol le sucedió esto para entregarle. Entonces, digamos que tenemos en cuenta esas dos vertientes, podría decirse, para analizar la situación, pero cada persona es un mundo.
¿Y qué busca esta terapia? Es restablecer los vínculos en el sistema familiar. ¿Por qué? Porque en el momento en que hay exclusiones, pues no estás tomando todo lo que tienes del árbol. Y una exclusión, para quien no lo entiende, es no reconocer a alguien de mi sistema familiar. Es decir, usted ya no es mi papá porque, no sé, no me diste la herencia o quieres más a mi hermano o en Que dejó a fin. mi mamá, entonces ya no lo quiero, en fin. Exacto, dejaste a mi mamá, entonces usted ya no es mi papá. No, no Ajá. existe un ex papá, no existe un ex papá, no existe una ex mamá, no existe un ex hermano, o sea, eso no existe. Entonces, es como restablecer los vínculos, o sea, esta es mi familia, esta es la familia que yo pertenezco y que mis emociones con ellos estén sanas. Eso es lo que pretendemos aquí y eso conlleva pues a toda una historia atrás. Estas intervenciones, digamos, por lo que hablamos y lo que nos cuentas, pensaría yo que pueden aplicar también no solo a nivel individual, sino también a nivel grupal, digamos, podríamos, como familia, digamos, yo podría decirle a mi hermano, por decir algo, mira, yo siento que tenemos como este tema en común, vamos, y sería un trabajo, no sé, pensaría yo incluso que hasta podría ser hasta más efectivo de pronto que cuando lo hace uno solo, no sé. Sí, a mí, por ejemplo, es un trabajo que se hace en grupo y es Ajá. muy chévere hacerlo en grupo porque uno se buscan representantes, entonces ahí no hay pierde porque cuando el representante toma el rol es que actúa y dice exactamente lo que la otra persona le está sucediendo. Entonces, desde esta mirada, desde afuera, tú puedes ver cuál es el conflicto, porque muchas veces el tema es que estamos en el conflicto porque no logramos verlo en el conflicto, o sea, no lo vemos, estamos metidos ahí. Entonces acá tienes la mirada desde afuera. Cuando tú tienes la mirada desde afuera dices, ok, ya entiendo qué es lo que sucede y ya puedes entrar al campo, ¿sí? O sea, a la terapia le llamamos campo, a resolver esa situación que te está pasando. Entonces, grupal a mí me parece fantástico y es mucho más rápida porque lo puedes ver muy rápido. No quiere decir que de manera individual no se pueda, porque existen los recursos para uno decir, bueno, ¿qué sientes? Porque lo que realmente buscamos aquí es devolver la emoción, o sea, elaborar esa emoción y ese conflicto que se quedó ahí atrapado. En esta terapia, Germán, abarcamos todo, Muy bien. economía, todo. Hablando de eso precisamente del espacio terapéutico, ¿cuál es el tiempo de duración promedio que dura esto? Digamos, yo voy a tratar esta situación contigo, entonces tú me puedes decir a mí, mira, en promedio eso en 3 sesiones salimos, en 2 sesiones, en una sesión. O sea, o también digamos que depende de la casuística y de cada persona. Sí, para mí eso depende de cada persona. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que se sienten que son únicas en el mundo, solo ellas. Mm. Imagínate, entonces hay que entrar con mucha pedagogía porque hay mucho resentimiento cuando dices, yo no tengo nadie, a mí nadie, no, es que yo no le debo nada a nadie. Entonces hay que entrar primero con la pedagogía, luego sensibilizar y empezar a incluir, ¿no? Y empezar a incluir hasta donde la persona así quiera, pues, o sea, así lo desee. ¿Cuántas sesiones son prudentes? Por ejemplo, a veces solamente 4, a veces solamente la persona con una, ¿sí? A veces la persona con 5, y he tenido personas que hemos estado, como digo yo, todo el vientre, o sea, toda la gestación, o sea, hemos estado 9 meses, porque también hay algo muy importante que trabajamos acá y trabajamos toda la parte de creencias. Las creencias del sistema familiar que a mí me afectan, la parte de los valores, pero los valores, mis valores con mis padres, mis valores. Entonces, tiene mucha profundidad. Yo, Adriana Mena, de verdad recomiendo. Y no es un tema de dinero ni de que me paguen las terapias. Es un tema de, pues, pucha, haga el proceso completo. Mire, miremos esta parte, resuélvalo, entiéndalo, miremos esta otra, hagamos esto, y al final ya puede decir, ok, sí, sí, estoy bien. Pero hay gente que con 4, que con 2, que con 1, o sea, es muy, muy individual. Y te lo preguntaba también asociado a eso, porque de pronto muchas personas pueden decir, no, yo 2 terapias y salgo, ¿no? Y piensa mucha gente en el tema económico. Entonces, yo siempre le digo a la gente, yo siempre le digo a las personas que lo que uno obtiene de estos resultados, de estos procesos terapéuticos de acompañamiento, superan en creces y en beneficio cualquier inversión económica que uno haga en uno mismo, ¿no? Porque lo que va a haber definitivamente es un crecimiento bárbaro.
Entonces, bueno, mi Adri, pues algunas recomendaciones corticas que nos quieras hacer en estos Mira, términos. sí, o sea, yo creo que, ¿qué le recomiendo yo a las personas? Uno, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ujú. Y muchas veces no sabemos la historia porque no hay quien nos la cuente y en fin, pero sí, sí podemos observar y ver qué patrones se repiten en mi familia, qué es lo repetitivo que no me gusta, porque hay repetitivos que te gustan y no los miras, pero lo que no te gusta, observarlo y cuestionarse, ¿no? O sea, si yo siento un malestar en una situación, empiezo a observar qué pasa con esta, qué pasó con este, qué hay aquí, qué hay allá, y eso ayuda mucho a decir, bueno, esto en mí de verdad es un patrón, ¿no? Es una Eso alerta, ¿no? Para uno decir, debería revisar esto y esto lo podría trabajar en una sesión, digamos, contigo. Tú tienes una exactamente. página, trabajas en el tema, eres terapeuta en todo este tema sistémico. Cuéntale un poco a la gente que quiera de pronto ponerse en contacto contigo, cómo hace o si tienes algún proyecto en este momentico, algún taller andando para que la gente que lo vea y esté interesado también de pronto se dé cuenta de qué estás haciendo en este momento o cómo te pueden Sí, contactar. tengo varios temas, varias cosas por decirles. La primera, sí, me encuentro en Instagram. Mi cuenta es amenasth, como @amenasth, ahí me encuentran. Hago terapias a nivel presencial Cali, a nivel online fuera. Y tengo en este momento un proyecto súper lindo que se llama De Viaje a tu Independencia y es un programa que hemos diseñado con una amiga donde abordamos mucho de lo que hoy les conté aquí. Es un programa de 6 semanas con una durabilidad que esto nos va a durar más o menos mes y algo, pero con un encuentro con nosotras cada 8 días, es decir, que cada semana van a tener su material de mucha escritura, de mucho análisis, de mucha introspección. Y cada sábado vamos a tener un encuentro donde vamos a analizar qué sucedió y vamos a hacer el proceso terapéutico que corresponda para esa semana. Así sucesivamente vamos a hacerlo durante todo, digamos, el programa está muy bien pensado y está diseñado para personas que quieran independizarse de cualquier cosa, situación, persona, lugar. Perfecto. Salir Bueno, es para salir de. Y el 16 de diciembre voy a hacer de cierre de ciclos en Cali presencial, porque también trabajamos esta parte y es no quedarnos anclados con las historias del pasado para que podamos ser libres y poder tener, digamos, así sea si hablamos de pareja, pues otra pareja y estar en libertad y no vinculados a los de atrás. Entonces, ese taller también lo va a hacer presencial en Cali el 16 de diciembre. bueno, entonces ya saben, terapia, acompañamiento personal con psicogenealogía, tienen el proyecto que arranca Adri ahorita con todo el tema de la independencia, ¿cierto? Y de viaje a tu independencia, De viaje ese a la lo vamos a independencia, arrancar el 20 de enero, 20 pero de ya enero. estamos en la preventa. Perfecto. Y lo otro es que va a haber taller de cierre de ciclos en Cali el 16 de diciembre. 16 de diciembre. Información a través de tus redes sociales, ¿tienes algún número o que te Sí, contacten por redes? por redes me pueden contactar y mi teléfono es 313-558-1649. Ahí me llaman y yo les respondo todas las dudas que tengan. Perfecto. Bueno, pues mi Adri, súper, súper agradecido de verdad por aceptar esta invitación, por estar aquí pues en Conversaciones Aroa, que sabes pues que tengo este espacio hace ratico ahí, es parte como de mis proyectos que tengo por ahí andando, me encanta tenerte aquí. Era algo que tenía pendiente hace mucho rato y bueno, por fin ya Sí. logramos concretar. Agradecerte por tu tiempo, por compartir parte de tu conocimiento, como le digo yo siempre a la gente, de todos los invitados que de muy buena manera, digamos, y con muy buena intención comparten parte de lo que saben para ayudarnos a nosotros también a reflexionar, a cuestionarnos un poco, a mirarnos un poquito y a impulsarnos y motivarnos a trabajar en nosotros mismos, que es un tema súper, súper importante. Y a veces no sabemos cómo por dónde empezar, entonces, bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias, Adri, nuevamente. Y a todos los que vean esta transmisión, pues muchísimas gracias también. Los seguiré acompañando en próximas conversaciones. Aroa, mil y mil gracias. Adri, ¿te vas a despedir? Muchas gracias, no, Germán, muchas gracias por el espacio. Ya, bueno, por fin ya quedamos a paz. Y Sí. bueno, a todas las personas que van a ver
este video, ¿no? Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y bueno, que ahí les sembremos algo de lo que ustedes Y necesiten ver. que así sea. Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Chao, chao.